ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Rodrigo, ¿en alguno de tus desvaríos, en alguno de tus insomnios en Birmingham? ¿Pero por qué tendría eso? ¿Te has puesto a pensar qué nombre te gustaría para ser papa o no? Ayer tuvimos una conversación con mi hijo de 4 años sobre eso. Necesito saber qué dijo. No, él dijo que se pondría Santi, nomás. Santi primero en este caso, ¿no? Sí, hasta donde sé. Él dijo que se pondría Santi, pero estaba muy confundido con esto de que se hubiera muerto un papa y de que ahora estuviéramos conociendo al nuevo papa. Entonces me decía como, papá, revivió el papa, como despertó el papa, una cuestión muy complicada, ¿no? Aparte que si Jesús resucita, como obvio que el papa también resucita, sin duda. Mira, porque hay un beneficio que solo tienen los papas y los futbolistas brasileños, que es ponerse el nombre que ellos quieren. Edson Arantes, porque tú sabes, yo me quiero llamar Pelé, ponte tú. O Dorival, o Sócrates. O Sócrates, claro. Ah, mira. Uno piola. Aunque Sócrates se llamaba Sócrates, ¿eh? Porque el papá era fanático de la filosofía griega. Pero en fin. ¿Pero te gusta? ¿A ti te...? Tuviéramos futbolistas en Chile que tuvieran nombres de filósofos. Que jugaran, por último, sí. Oye, mira, ¿a ti te gusta el ceremonial que hay detrás de la investidura de un papa, o no? Me fascina. O El sea, ceremonial, el rito. Sí, así me emociona profundamente. Lo encuentro aparte como estéticamente, lo encuentro bellísimo. Sí, me gusta mucho. Y que se haga Ayer así. yo estaba muy emocionada. Bueno, toda la semana estaba muy emocionada. Todo el funeral lo encontré muy lindo. Es que bueno el rojo cardenal, ¿no? Es que el rojo italiano tiene como algo, Es ¿no? bonito, Sí. sí, es bonito, sí. El rojo Ferrari. Quizás se pone de moda, Sí. se pone de moda y empezamos a ver como Pantone. a la alfombra roja, la Met Gala y todas esas cosas ahora de rojo papa. Color papa. Bueno, el papa anda de blanco en todo caso. Rojo ahora. cardenal. Sí. Rojo cardenal. Solo que ahora igual anda de blanco ya, pues. Ya empezó a hacer sus paseos y cosas de blanco. Ah, pero sin el... ¿Cómo se llama el...? La mantilla? No nos metamos ahí. Yo escuché que la gaviota que está... Mira, Rodrigo sabe. ¿Cómo se llama, Rorro? ¿Rodrigo? El capelo, si no me Capelo. Ah, mira. Tiene, pero ojo, lo que usa el Papa para su momento de presentación es, digamos, un uniforme especial, Sí, po. muy poco común, Claro. no se usa frecuentemente. Normalmente anda de blanco con No este... digamos uniforme, por favor. Claro, bueno. Pero Claro. un uniforme en algún Sí, sentido. sí, el término que es uniforme. Museta y digamos. estola. Mira. Exacto. Yo Salió escuché al que- balcón con museta y estola y su cruz pectoral en oro. Tú sabes que lo que me gusta es lo que me gusta a mí del rito del nuevo Papa es que vemos un techo tan increíblemente y las tejas desgastadas, es como el techo de mi casa, digamos. Ah, el de la, Y la chimenea. y yo te diría que la chimenea de mi casa es mejor que esta chimenea. Es como penca. Sí, digamos. No es que sea penca, es como tradicional. No, Sí. pero para todo lo ceremonioso y maravilloso que es, como que se ve, claro, como una chimenea cualquiera. Yo escuché que lo raro era la gaviota. Pero siempre Eso están- sí, de hecho, lo de la gaviota, bueno, como estuvo la chimenea siendo filmada todo el día, a todas horas, hay escenas bien notables de las gaviotas haciendo las cosas más insólitas y Comiéndose más la rata, ¿sí o no? extrañas. Sí. Y después también vi un video hecho con la inteligencia artificial de una Ah, gaviota igual lo vi. entrando por la chimenea, Por la chimenea. y metiéndose al cónclave. Y era una fiesta el conclave. Y era una fiesta, claro. Un Pero así asado. como electrónica, con luces y todos los cardenales bailando. Con inteligencia artificial, por supuesto. Yo- son las- yo- las cosas Sí, todo esto es... Oye, es que lo otro que tú pensáis que son 133 caballeros maduros, ancianos, que están en... Mañosos. ¿Sí o no? Yo siempre he pensado, "Puta, juntar a 5 viejos mañosos ya es un tema. Juntar a 133 debe ser un... Y que se pongan de acuerdo. Sí, que deben tener frío, que deben pedir un chal, y de repente se levanta una mano al fondo y un cardenal pide un té, entonces Claro. debe ser un cacho, pero ya...
creo que por eso lo tratan de hacer cada vez más breve. Como ya, apúrenla. No, por eso debe ser tan secreto. Todo muy rápido, ya, listo, votaron. Yo creo que deben estar apurándolo hoy en Qué día. ganas de saber ¿cierto? cómo funciona adentro. Sí, Vimos la película, compulsión. pero eso es lo más cercano que vamos a tener a verlo. No he visto la ¿No la viste? película. Mírala, sí. te va a encantar. Si te gustó todo este tema, te va a encantar. Ustedes ya escucharon a Rodrigo Pérez de Arce, nuestro tradicional panelista, abogado, investigador asociado al Faro UDD, desde Birmingham, en Inglaterra. En algún momento vamos a escuchar a Diana Urenque, que es filósofa y directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Y estamos conociendo la voz de Emilia García, que es socióloga, directora de estudios en Idea País. Un placer estar acá. Gracias por la A los invitación. nuevos panelistas nos sometemos a un breve cuestionario como para más o menos Feliz. saber... ¿música favorita, Emilia? Qué difícil. Ahora estoy en mi época de rock de los 80, ¿Te gusta el rock de los 80, en español o en inglés? en inglés. ¿Ya? Bien fanática, bueno, siempre de los Beatles, Queen, la música de mis padres en el fondo. Pero en verdad soy una fiel seguidora de Taylor Swift. Bien, Sí, yo te iba a echar al agua. Queríamos llegar a yo te esto. iba a echar al agua por Swiftie. Sí, Swiftie. sí. Es que no lo puedo ocultar en realidad. ¿Con pulseras, esas cosas? Sí, ¿Con todo? viajé a Buenos Aires a verla y estaba en primera suerte. fila Qué suerte. y llanto desconsolado. ¿Lloraste con Taylor Swift? Sí. Yo también he llorado con Taylor Swift. Es que es un fenómeno, yo nunca lo puedo explicar La cara de Aldo porque, se- porque en realidad yo sé que musicalmente no tiene nada sobrenatural. Hay compositores que son 1000 veces mejor, pero genera algo que a Creo que es la mí me letra. lo genera también, y es lo que le genera a todo el mundo, y por eso es la artista actualmente más exitosa del mundo, yo diría casi que de la historia. Yo creo que va por las letras de las canciones. Sí, bueno, Te diría. sí, también va, pero musicalmente no tiene grandes composiciones musicales. Pero sí, yo soy Swiftie y soy relativamente nueva. Nueva Swiftie. Sí, no, De la no tiene que Swiftie ver con mi juventud, mi pubertad, que sí, el 2000, de hecho, 21, 22 la descubrí y... Yo soy Swiftie antigua, entonces soy una Una señora conversa. Swiftie. Claro, conversa. Yo soy Swiftie del Una colegio, conversa. imagínate. Sí, no, yo Tenía no. más de 15 años. Yo tenía todo el prejuicio, como, ay, esta rubia americana, shallow, básicamente. Ni ahí. Rodrigo, ¿tú tenías detectado la última vez que lloraste o no? Hoy en la mañana. Recién. Porque tenía que conectarme a este programa. No. Así, si me preguntáis a la rápida, no. Bueno, a llanto por... Ah, sí. No, de hecho, esto es medio ridículo, pero con el partido Colo-Colo Copiapó. El último, el año pasado. No, el pero es que, año ojo, pasado. ojo. Wow. Que salió campeón Sí, Colo-Colo, estaba, pucha, la U estaba a un gol de forzar una definición. Y además, para especificar todavía más el vínculo, como uno de mis vínculos más fuertes con Chile, además de País ADN, y obviamente mi familia es el Colo. Entonces, fue una cuestión muy nerviosa. Entonces, sí. Emociones. Genera, sí, emociones fuertes. Una lagrimita por ahí. Una lagrimita. Impresionante que haya sido el año pasado. Esta persona que no llora. Claro. ¿Qué? Pero Hay es un que problema ahí, Rodrigo. El vínculo emocional es muy fuerte. Yo entiendo, Rodrigo. No, sí, Sí. pero no Pero llorar yo, en estos 4 meses, yo 5 lloré la meses. última vez ayer. Sí, yo también creo, antes de ayer. Clave. Sí, o sea, ayer yo veía la tele y saliendo el Papa León XIV y me caían mis lágrimas, obviamente. Ya, mire, apartamos por eso. ¿Qué le pediría a León XIV? Oye, pero... Qué difícil pregunta. Que rece ¿para qué- por mí. para qué vamos a empezar Que fácil? rece por mí. ¿Ya? ¿Qué le pediría a León XIV? No, yo no sé si le pediría algo. Yo lo felicitaría de partida por el nombre que elige. Bueno, yo soy, ahora actualmente soy directora de estudios de Idea País, que Idea País es un centro de estudios con inspiración social cristiana y se basa en la doctrina social de la Iglesia, que
un poco comienza con León XIII y la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Así que personalmente me parece que la elección de su nombre como León es un mensaje muy potente y yo diría que esta como media copucha política de si es progresista o no es progresista, si es de izquierda o de derecha y si es muy americano o no tan americano, es una categoría muy moderna para una institución que es milenaria y que efectivamente no cabe, trasciende esas categorías políticas. Entonces yo me enfocaría sobre todo, por ejemplo, en este hito que es llamarse León XIV, y por ende lo que busca transmitir con ese mensaje y es volver a poner en el centro a los trabajadores. La Rerum Novarum parte a partir de la cuestión social, y ahí yo creo que hay mucha punta que sacar más allá de si es que es vanguardista o no vanguardista o conservador o no. Ahora sí, Diana Urenque, ¿cómo estás? Hola, bien. Uy, me costó salir de la cama, perdón. Honestidad brutal. Honestidad ante todo. Sí, no, disculpen. Es la mejor de las excusas que he escuchado para llegar tarde. A veces la verdad Sí, no, es la verdad demoledora, digamos. Hoy escuché un poco lo que comentaban. Estuve pensando harto, o sea, qué decir respecto, concuerdo mucho en lo que dices tú respecto a lo importante que es, o lo que puede significar este nombramiento, pero también le da vuelta a otras cosas, que es, o sea, sabemos todo la crisis, digamos, que vive la Iglesia católica hace bastante tiempo. Me llama la atención lo importante que sigue siendo como fenómeno, ¿no? O sea, en todos los canales internacionalmente, el protocolo que también siguen todos los mandatarios, excepto uno, respecto del momento, por ejemplo, cuando es el duelo del Papa que Claro, fallece vestir de negro. Claro, y el que va con un traje azul. O sea, me parece interesante cómo esto del nuevo Papa sigue convocando planetariamente. Hay mucha expectativa y claro, está por un lado todo el tema como de los derechos sociales, que yo creo que eso es interesante y ojalá que lo haga, la misma expectativa que tenían con Francisco, ¿no? Pero yo creo que está la otra gran expectativa, que es cuando la Iglesia también reconoce los conflictos como, digamos, intrínsecos que tiene con la vida contemporánea. Me refiero, por ejemplo, al mandato de celibato, me refiero, por ejemplo, a esta excesiva, a esta reglamentación de la moralidad y la sexualidad en tiempos donde es difícil, ¿no? Como realmente exigirlo, y donde además tiene un montón de casos probados, donde colegios católicos, de distintos países, no sé, pedofilia, un montón de cosas que sabemos que son muy desagradables, y que la Iglesia no ha sabido realmente reconocer como una falla, que a lo mejor ya es una cosa como que estamos pidiendo, que es imposible de cumplir, que hasta empiezan a ocurrir una serie de perversiones, digámoslo así en términos de psicólogos. Entonces a mí, yo esperaría eso, ¿no? Que no solamente fuera un papa más, o sea, que siga ese camino de los derechos sociales, sino que realmente una iglesia que se pueda actualizar a los tiempos contemporáneos, ¿no? O sea, eso me parece a mí como algo que podría hacer, ¿no? Yo voy contigo, Rodrigo, pero sería mucho pedir, Emilia, que en el próximo conclave hubiera un par de señoritas pidiendo el té desde el fondo, ¿no? Mayores. Yo creo que, lo mencioné antes, yo creo que sería un error pensar que una institución que tiene 2000 años tiene que necesariamente caer en las categorías modernas, porque efectivamente las trasciende. La Iglesia Católica, como cualquier institución religiosa, evidentemente responde a los tiempos y tiene que responder a los conflictos y desafíos propios del siglo XXI, pero en ningún caso tiene que adaptarse completamente a aquellos desafíos. Tiene también que defender aquello que considera verdadero, que son las revelaciones divinas, y en ese sentido a mí no me corresponde, yo no tengo idea si es que efectivamente caben o no mujeres en un cónclave, porque yo no tengo el poder de interpretación. Creo que efectivamente es un debate que hay que tener y que creo que ya se está dando sobre cuál es el rol de la mujer en la Iglesia en general, no necesariamente en la curia. Sabemos que son las mujeres las que sostienen la fe en todas las comunidades del mundo, o sea, lo vemos, yo creo que acá sabemos, si es que no eran nuestras madres las que eran católicas en nuestras casas, la casa no es católica y así, y eso lo vemos en todos lados. Entonces creo que es un debate que está abierto y que hay que darlo sin miedo,
pero en ningún caso la Iglesia es progresista y no sostiene tampoco que va en un sentido este mundo y que por ende hay que seguir avanzando en cosas que se van dando, sino que también es un muro de contención ante ciertas cosas y es profundamente contracultural porque defiende algo que fue revelado hace 2000 años y me parece que está súper bien que sea así. Diana, pero tengo que darle la palabra a Rodrigo. A Rodrigo, después yo me pongo en la... ¿Tú te pones en la fila? Sí, por Ya. supuesto. Rodrigo. Llegué tarde, voy a andar robando palabras. No. Voy yo entonces. Sí, no, es muy interesante la discusión. Yo tiendo a estar de acuerdo en general con lo que plantea Emilia y de hecho le quiero agregar un par de consideraciones provenientes de los propios papas y de algo que dijo hoy en su primera homilía León XIV, ¿no? Que es que la Iglesia no es una ONG y para ser fiel a lo que dijo el Papa hoy día, Cristo no es un líder carismático o un superhombre, ¿no? Y obviamente uno espera, obvio, que la Iglesia sepa hablarle a los nuevos tiempos, sepa estar a la altura de los desafíos de los nuevos tiempos, pero también reivindicando lo que ella es sin traicionarse a sí misma. Y por lo mismo, como creo que decía Emilia al principio, estas categorías o políticas o que, con que analizamos los discursos de más progresista, menos progresista, más conservador, menos conservador, no nos sirven mucho. En algún sentido, el nombre que elige el Papa alude a algo que dijo Diana, ¿no? Esta idea de derechos sociales, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que la Iglesia lo hace no como una ONG, no como una organización política, sino que lo hace desde su propia especificidad. Y ahí, de hecho, aparece algo que a mí me parece un desafío que es muy bonito y muy interesante, que es que León XIII, digamos que no, ocupó este nombre antes que este Papa, escribió Rerum Novarum, ¿no? que significa literalmente sobre las cosas nuevas. Y la pregunta que a mí me surge es qué cosas nuevas está enfrentando la Iglesia y el mundo a las cuales hay que responder. Y de hecho hay un último punto para rescatar algo de lo que se dijo ayer, que a veces pasa colado, es este énfasis en la paz, ¿no? Estamos en un mundo en el cual aparecen conflictos bélicos todo el rato. Ahora, esta semana, está desarrollándose una crisis bien seria entre India y Pakistán, que son dos países además inmensos, de mucha población. Y lo importante que es, digamos, que al menos la Iglesia pueda contribuir en ello. Obviamente, la crisis de los abusos, cómo manejar la curia, en fin, la administración de la finanza, el rol de la mujer y de los laicos dentro de la Iglesia son cosas súper importantes, pero yo creo que ahí hay una clave que va a ser buena, de la cual yo espero mucho. Y por último, quiero rescatar algo que dije, creo, la semana pasada, que es que en algún sentido... a mí al menos no me da un poco lo mismo quién iba a ser el Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una institución que para quienes somos creyentes es sobrenatural y que ha sabido sobrevivir durante 2000 años, ¿no? A pesar de todos estos abusos, a pesar de los malos manejos, a pesar de curas, monjas, laicos que se aprovecharon de su poder y cometieron delitos o crímenes indecibles, sigue estando ahí. Yo creo que es porque, digamos, tiene un fundamento sobrenatural. Entonces no me queda nada más que como desear lo mejor y digamos, como católico, poner mi grano de arena para que eso sea así. Ya no está ahí la fila. Ya, sí, no, mira, muy corto para no como seguir quizás demasiado el tema, pero me gusta porque aparte tengo los argumentos primero de Emilia, luego también lo que comentaste recién. Mira, yo evidentemente no se trata, yo no soy una persona que crea que toda institución tiene que ser progresista o el progresismo per se, no, en realidad no esa es mi idea. Mi idea simplemente es que las instituciones o bien se consideran como esenciales o como, no sé, algo así como que tienen una esencia per se que las protege como instituciones, o más bien las instituciones son realmente creaciones culturales que cambian porque vienen a responder a la subjetividad, a las necesidades, etcétera, ¿no?
si uno piensa, por ejemplo, escuchar lo que decía Emilia de la Sagrada Escritura, no sé, hay un artículo muy bonito de Octavio Paz, donde habla sobre la relación entre sexualidad, la Biblia, la prohibición, y realmente en la Biblia en ninguna parte dice algo así como está prohibido procrearse, todo lo contrario, ¿no? Después de la primera parte del Génesis es como aquí está la tierra y ustedes poblarán, se reproducirán. Y, o sea, como que estoy hablando en el caso, por ejemplo, de todo este tema de la castidad como un asunto complejo, o del matrimonio que lo permiten los protestantes, pero no los católicos, entre... a los sacerdotes. A los sacerdotes, claro, o también que pueden ser mujeres las sacerdotes en el protestantismo alemán, pues bueno. Entonces, siempre está esta cosa de, bueno, ¿de dónde viene esa prohibición, no? De la sexualidad o la castidad. Y realmente, al parecer, tiene que ver con esto de tomar a San Agustín, los, digamos, padres de la Iglesia, del medioevo, y se constituyen como un relato que parece que después la Iglesia lo toma como palabra de Dios. Pero en el fondo, de nuevo, es la interpretación que se hace, es verdad, hace 2000 años más o menos, porque en realidad sí contamos, ¿no? 2025 años, no sé, claro. Pero en el fondo son interpretaciones, ¿no? Y de una u otra forma, no estoy diciendo con esto que hay que adecuarse a las demandas, porque eso sería un error, y realmente estar ahí como una iglesia populista, que no, claro, no es eso lo que yo considero. Pero sí también, si uno piensa en los años 80, cuando fue la crisis ecológica, sí las fracciones, digamos, religiosas tomaron, por ejemplo, el tema de la administración de la tierra como fundamental para que los católicos y judeocristianos pudieran hacerse cargo más responsablemente del planeta, ¿no? Que no era solamente para administrarlo en el sentido de sacar recursos y provechos, sino también para cuidarlo. Y ahí hay todo un movimiento ecologista cristiano católico. Entonces, yo creo que se pueden hacer ajustes en la medida en que no se violenten las interpretaciones esenciales, y también, de nuevo, si la paz es tan importante, pucha, la paz de los planetas, o sea, de los países es genial, pero si están siendo violentados niños o hay casos terribles que se esconden, no sé, me parece una contradicción muy grande. Si puedo hacer... Tú siempre lo quieres que peleemos. Este es un tema importante. ¿A quién queremos? Por el contrario, es un tema del cual me siento... Yo soy agnóstico, digamos. No tendría por qué tener aspiración en términos de cuál es el destino, el futuro de la Iglesia. Pero me parece que hay en estos momentos, como bien subrayaba Rodrigo, de tanto cambio, de tanta fricción en el mundo, una voz más o menos sensata me parece necesaria, ¿no? Y esa sensatez pasaría por adecuarse a las demandas que estamos hablando ahora, por ejemplo, de mujeres dentro de la curia o de sacerdotes que se puedan casar. Yo creo que no, o sea, creo que sería reducir mucho el papel que cumple la Iglesia en muchos problemas sociales y dolores sociales que vemos actualmente, no solamente el tema de los abusos, que yo creo que es una de las grandes tareas que tiene actualmente el Papa, sino que también el escenario geopolítico que estamos viviendo actualmente, con todas las guerras en curso, todo el tema del envejecimiento poblacional y la soledad que generan los adultos mayores. Ahí la Iglesia tiene un rol importante que cumplir. En Chile vemos la cantidad de iniciativas respecto de ese tema, pero también, no sé, educacionales. Entonces, yo insisto, no estoy haciéndole el quite a este debate. Partí diciendo que hay que tenerlo, pero creo que centrar el debate solamente en este tipo de cosas me parece reducir una institución que, como hemos visto estas semanas, cumple un rol demasiado importante en todo el mundo. Si en el fondo todo el mundo estaba con los ojos puestos en Roma y veíamos ayer la Plaza San Pedro llena de fieles. Entonces, reducir a esto si es que los sacerdotes tienen que casarse o no, si es que las mujeres tienen que ser más parte o no. Yo tengo una postura, pero creo que es reducir demasiado el rol que tiene esta iglesia, o sea, esta institución milenaria y tan importante. Sí, no, yo en realidad no estaba reduciendo, la idea era como plantear esto como un desafío. Y sobre todo el tema de los abusos de los niños. Todo lo demás puede esperar, pero eso era el punto. Gracias. Ya, si consideramos que hace 2000 años también estamos peleando por un pedazo de tierra que en estos momentos tienen virus al mundo, y donde estamos también mirando asombrados cómo la religión puede condicionar tanto a los seres humanos. Pucha, son debates que hay que tener y que bueno, para eso estamos, ¿no? Esta mañana aquí Rodrigo.
Sí, no, obvio. Y de hecho, yo creo que desde la identidad todas las preguntas se tocan, ¿no? Usando esa frase de Andrés Bello. Solo hacer dos precisiones. Una es que el celibato de los sacerdotes no es un tema de dogma de fe. De hecho, en la Iglesia Católica de Oriente los sacerdotes sí se pueden casar. Eso existe. Obviamente es una discusión pertinente y se puede tener. Y lo otro es que celibato y castidad son virtudes distintas. Digamos, la castidad refiere a vivir una sexualidad ordenada, a la cual están llamadas, digamos, todas las personas. El celibato es abstenerse a tener relaciones sexuales. Y de hecho, justamente a propósito del celibato, el Papa decía algo bien interesante, que a él le habían dicho un maestro cuando él se estaba formando, un maestro agustino, que al principio, cuando él fuera joven, la castidad, el celibato iba a ser lo más difícil, pero que cuando fuera más viejo la obediencia iba a ser más complicada. Y él, de hecho, fue llamado a Roma hace apenas un par de años. Es un advenedizo en la curia romana, y tuvo que dejar su labor pastoral, que al parecer le gustaba mucho, ¿no? Y termina así, ¿no? Y eso yo creo que es un gesto muy, muy bonito, muy potente, y que ojalá que, digamos, esta obediencia, esta tranquilidad, esta paz, desde lo que es la Iglesia Católica, se pueda transmitir a un mundo que yo creo que lo necesita con urgencia, y que lo necesita desde lo que es la Iglesia, sin pedirle que sea algo que no necesariamente es, y que yo creo que incluso hace mal la Iglesia cuando, por ejemplo, hace política o hace formas de proselitismo que no valen la pena, en fin. Depende de la época. Bueno, en fin, vamos a seguir debatiendo, porque tenemos que bajar de la montaña al llano y empezar a conversar si es válido o no es válido que anden pinchando las conversaciones del presidente y otras circunstancias. Y otras materias. Diana Urenque, Emilia García, Rodrigo Pérez de Arza hacen esta mañana con nosotros País ADN. Quiero partir contigo, Rodrigo, porque tienes una mirada lejana del país en estos momentos, a partir de las declaraciones de Michelle Bachelet ayer, que definió a Chile como un país que tiene mucha rabia. ¿Tú concuerdas o no? Concuerdo parcialmente. O sea, a ver, sí, creo que en Chile desde hace mucho tiempo hay mucha rabia, hay mucha bronca. Es en parte lo que se expresó en el estallido, pero no se reduce a eso. Ahora, creo que hay que complementar esa rabia con otras emociones que son súper relevantes. Hay miedo e inseguridad, hay desesperanza también en mucha gente, hay intranquilidad, y también hay, yo creo, emociones positivas, digamos, no solo es negativo. Pero a nivel político, claro, esta bronca no solamente está sucediendo en Chile, sino que en todo, digamos, Occidente. Acá, para traerlo a lo local y aprovechar como la distancia que uno tiene, los partidos tradicionales, el laborismo y el Partido Conservador están muy mal aspectados en todas las encuestas. Hubo elecciones la semana pasada y le fue bastante bien al Reform, que es algo así como una especie de partido populista, estuvo muy cerca en tiempos del Brexit. Entonces sí, y la gran pregunta que uno se hace es cómo se expresa esta rabia o estas sensaciones negativas de frustración respecto del sistema político. En algunos lados se manifiesta violentamente, ¿no? Como con estallidos, con fuerza, con fuego, digamos. En otros lados, simplemente con desacople, con indiferencia, ¿no? Y creo que en Chile, lamentablemente, estamos caminando más hacia esa indiferencia con el sistema político por su incapacidad, por su ineficacia, más que a otro tipo de sensación. Y creo que, digamos, es algo a lo que hay que ponerle mucha fuerza y mucho empeño, porque una vez que se produce ese desacople sociológico entre político y sociedad, es muy difícil volver a vincularlo. ¿Diana? Sí, bueno, yo leí la entrevista y claro, aparece también además de esto que la sociedad chilena tiene mucha rabia, también dice mucha desesperanza, algunas cosas las que dice también Rodrigo. Muy fragmentada. Muy fragmentada, polarizada, cosas que en realidad sabemos hace tiempo.
Yo creo que lo interesante es que ella llama un poco como que, dice, ¿no?, a los presidenciables como consejo, que traten de encontrar formas que unan a la sociedad chilena, ¿no? Y que no simplemente la polaricen, pero que no sea, yo creo que como que lo que está detrás es que pueda lograr unificar, pero sin populismos que puedan ser amenazantes o que puedan ser vacíos, ¿no? Y yo creo que precisamente es en el contexto, mirando el contexto internacional, ¿no?, que los viejos partidos políticos han perdido adhesión, han perdido credibilidad, y los que ganan son los partidos políticos que parecen ser más rupturistas, más desafiantes, con figuras que son altamente polemizantes, que desprecian mucho lo que ha sido la institucionalidad anterior, sea por, no sé, lo de la clase política, como esta cosa de élites, de familias distinguidas, como se le trata a veces de criticar, o más bien de otros, como, no sé, la izquierda comunista. Entonces, como que aparecen estas figuras y estos partidos muy rupturistas, ¿no? Con figuras también altamente, sabemos, mesiánicas, como heroicas, ¿no?, a lo Milei o Trump. Pero precisamente con el escenario mundial, ¿no?, teniendo un Trump aquí gobernando, que no solamente está como contra, con esto de haberse como investido de papa, está contra la ciencia, está contra, o sea, le quita plata a Harvard, o sea, es como contra todo, ¿no? Contra todo, y ese es el tipo que está gobernando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La sociedad chilena sí tiene rabia, tiene emociones, pero yo creo que lo que más nos falta es sentir que hay algo así como un disfrute de la vida. Yo esto lo he dicho varias veces en este programa. Los chilenos, aparte se menciona ahí, ¿no?, en otro estudio, que los 3 momentos donde los chilenos se sienten unidos y felices es Panamericanos, fútbol y 18 de septiembre. Y son 3 momentos donde nos celebramos, ¿no?, como país. Quizás también, sabemos la Teletón, que es una cosa como solidaria, de emociones. Sloterdijk lo dijo muy bien, filósofo alemán, ¿no? Las emociones son de una otra forma lo que está detrás de las cohesiones políticas, ¿no? Las cohesiones sociales. Lo que nos emociona juntos, si estamos juntos enrabiados, sale una comunidad que está dispuesta quizás a romper mucho, como pasó en el estallido. Si estamos juntos emocionándonos con orgullo y cariño, salimos y nos abrazamos, como quizás pasaba en San Pedro cuando estaba siendo anunciado el nuevo Papa. O sea, ¿cuáles son las emociones con las cuales nos juntamos? Y yo por eso creo que un trabajo importante es recuperar las instancias de disfrute, que la solidaridad y el orgullo nacional, digamos, no ocurra desde la tragedia y la catástrofe solamente, ¿no? Que no sea solo el terremoto, que no sea solamente la Teletón y como la pena desde como tanto esfuerzo y complejidad, sino que puede ser desde cosas más bonitas nomás. Emilia, quisiera agregar un pero a la sopa porque estamos en año, además electoral, o sea, es un año en que tenemos que tomar decisiones, obligatoriamente, con voto obligatorio. Sí. Emilia García. Oye, no, pero antes de ir al año electoral, yo soy mucho más crítica y dura, parece, con la intervención de la expresidenta, porque, a ver, yo creo que es súper legítimo que Bachelet se declare preocupada por la rabia social, porque, como bien decía Diana, es preocupante, obviamente, pero lo que creo es que no puede hablar como una analista neutral de esta rabia. O sea, sobre todo su segundo mandato presidencial profundizó esa fractura, prometió transformaciones estructurales que finalmente terminaron dejando una estela de desilusión, de improvisación, de crisis institucional, y creo yo que la consecuencia de aquellas decisiones que se tomaron en su segundo gobierno, como una reforma educacional muy mal diseñada y que actualmente tiene transversalmente a la clase política pensando cómo mejoramos esto, todo el deterioro de la inversión en Chile, el mismo caso Cabal, no solamente minaron la confianza que se tiene hacia el sistema político, sino que alimentan el mismo malestar que ella hoy describe con distancia, y entonces a mí me parece curioso que quien gobernó Chile 2 veces, aparte con mayoría parlamentaria, hable hoy de una ciudadanía fragmentada y
¿cuál era la otra palabra que usaba? Desesperanzada o desilusionada, como si no hubiese tenido poder y tampoco como si no tuviese responsabilidad en la configuración de ese escenario. Porque claro, en el mejor de los casos no aprovechó la oportunidad que tuvo 2 veces para consolidar la cohesión social, por decirlo en algunos términos, y en el peor de los casos fue causante de aquello que actualmente denuncia. Entonces, creo que debiese ser un poco más humilde en sus comentarios y de hecho yo creo que en gran parte ella no es no vuelve a ser candidata presidencial porque sabe, y el Partido Socialista o el Socialismo Democrático saben que no podían responder ante las críticas que son bien contundentes de su segundo gobierno, y yo creo que la hacían perder. Y todo esto que menciono lo quiero conectar con los resultados de la encuesta CEP ayer. A mí, no sé si ya lo habrán comentado antes, pero me deja bien preocupada que solo un 44% de los chilenos cree que la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno. Eso es un mínimo histórico desde que se pregunta esto en la encuesta CEP. Y la encuesta bicentenario también de la Católica. Sí, o sea, bueno, todas las encuestas han mostrado esto, y yo creo que es súper simplista pensar que esto se debe a que hay más convicción autoritaria, porque esto no ocurre por una moda autoritaria, sino que por una democracia que ha dejado de ser útil para muchos, y Bachelet con su reforma y sobre todo con su segundo gobierno, su falta de conducción política y todo lo que ya he mencionado antes, creo que fue muy protagonista de ese desgaste. ¿Qué respeto para participar, Rodrigo? Sí, que se me vino a la mente una frase que de hecho de algo que decía Emilia, que es que cuando no se me va a olvidar cuando Bachelet estaba discutiendo la reforma tributaria en 2014, sacaron este video, este spot tan polémico en el que se hablaba de que quienes se oponían a la reforma tributaria eran los poderosos de siempre, ¿no? Yo me pregunto cómo ese tipo de discurso de los poderosos de siempre bombean o impulsan esa fragmentación social, esa odiosidad, ese sentimiento de que no somos parte del mismo bote. Ahora, siendo justo o levantando la mirada respecto del panorama más general, ciertamente Bachelet y su segundo gobierno contribuyeron mucho a eso, pero creo que estamos frente a un fenómeno que excede a la presidenta Bachelet y a su segundo gobierno, incluso a Sebastián Piñera y a Gabriel Boric, por más que tengan cada uno méritos o deméritos individuales en el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno mira no solamente el compromiso con la democracia, sino, por ejemplo, admiración por gobierno. Los chilenos ahora, en los últimos años, sostenidamente evalúan mejor el gobierno de Pinochet que el de Allende, o la figura de Pinochet que la de Allende. Prefieren sacrificar libertades con tal de tener seguridad, y así. Todo ese tipo de indicadores son muy interesantes, muy preocupantes al mismo tiempo. Y uno mira lo que está pasando en el Congreso todos los días, y de verdad es para pegarse cabezazos contra la pared, porque en el fondo pareciera ser que están como en mundos opuestos, ¿no? Que están como en Gran Hermano, en una cámara de eco donde no saben qué está pasando afuera, donde no hay como ninguna conexión con el mundo real, ¿verdad? Y entonces uno mira esto, una democracia que o un sistema democrático institucional que está muy ensimismado, que es muy autorreferente, que no logra dar con el tono para comunicarse con la ciudadanía, que es incapaz de proveer soluciones, de hacer ese delivery. Y tenemos en nuestros teléfonos, en nuestros computadores, en nuestras teles, TikToks de Nayib Bukele, de Donald Trump, de Javier Milei, que te ofrecen, digamos, soluciones muy claras, muy simples. Y los malos efectivamente van a la cárcel, y no nos importa mucho si entre esos malos van algunos inocentes, porque queremos ver que castiguen efectivamente a los malos. Y yo creo que ahí, digamos, hay una pregunta grande que
que hacerse, que es cómo las democracias enfrentan este tipo de problemas. La seguridad es uno de ellos, desde luego, pero no es el único, sin traicionarse a sí misma, ¿no? Porque pareciera ser que hoy día el balance que tenemos, o la elección que tenemos que hacer, mejor dicho, es, ya, ok, la democracia no nos sirve, bueno, movámonos a cierta forma de autoritarismo que nos permita vivir como al menos más seguros, más tranquilos, ¿no? Y ahí yo creo que es una pregunta grande, una pregunta gorda, que se contesta no solo filosóficamente, ojo, pero no solo una pregunta, digamos, para la teoría política o para la filosofía política, sino que se contesta también en la práctica política. Sí, no. Diana Urenque. Gracias. No, yo, bueno, comparto el diagnóstico, más allá de que si es Bachelet, no, son como que, también creo que lo que dice Rodrigo es correcto, o sea, que es un fenómeno más grande, por supuesto que tiene que ver con una crisis de la democracia que viene gestándose hace tiempo, quizás por la sobreconfianza, precisamente el progresismo, ya sabemos, más o menos se está tomando yo creo que eso se conoce, ¿no? Que de repente ciertos discursos, lo que hicieron más fue alejar el valor de la democracia que realmente cuidarla, porque había esta cosa como media supremacía ideológica, moral o lo que fuera, ¿no? Y ahora es como una revancha del otro lado, ¿no? Pensando en Trump. Es el otro lado, ¿no? El que cierra, quita presupuestos para la ciencia, a las universidades emblemáticas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, claro, una cosa es lo que efectivamente los países globalmente pareciera estar pidiendo más seguridad, más tranquilidad para desarrollar sus proyectos de vida individuales, ¿no? Que pueden ser muy diversos, pero que obviamente necesitan cierto suelo, que es, por ejemplo, que no te asalten en la calle y todo lo que sabemos. A mí lo que me parece como que hay que entender es que, claro, el sistema o la democracia como valor es una idea de un Estado-nación del siglo XIX que claramente ya no es la misma organización que tenemos socialmente, ¿no? Nuestros países cambiaron, nuestras formas de vida cambiaron, nuestros valores cambiaron. Es decir, si en el siglo XIX o el siglo XX el trabajo era, por ejemplo, yo pienso mucho en eso, a propósito que hace poco fue el Día del Trabajador, el trabajo no sé, en Kierkegaard aparece, por ejemplo, como una forma en la cual uno podía realizar ciertas potencialidades que están solamente en el desarrollo de la actividad que uno hace para vivir, ¿no? Luego, por supuesto, hay todo un uso, por ejemplo, impropio de los nacionalsocialistas sobre el trabajo como algo toda una desvirtuación de lo que es el trabajo como lugar de realización. Pero durante el siglo XIX y el siglo XX el trabajo era una forma en la cual tú podías ser feliz y idealmente trabajabas en lo que te gustaba, en lo que tú tenías tus talentos, ¿no? Ese era como el ideal, ¿no? Uh-huh. Hoy en día como que, yo lo veo también por Alemania, la situación allá que me llamó mucho la atención, que es el país que trabaja por excelencia, como que nadie más quiere trabajar, o sea, y lo dicen abiertamente, ¿no? Y una cosa muy curiosa, yo no sé cómo lo ve Rodrigo allá también en Inglaterra, ¿no? La cosa es que a mí me llamó mucho la atención de cómo esto del trabajo ya dejó de valer como el lugar de realización antropológica, como una cuestión también media como de contribución ciudadana, o sea, yo trabajo y con esto con mis impuestos aporto, o sea, como que la crisis es más grande. Entonces, cuando hablamos, yo comparto también con esto de cuando hablamos de que la democracia tiene que ser pensada, o sea, repensada, es pensada realmente no con una cosa como de esto es lo que hay que hacer porque así funcionamos desde la economía, sino más bien cómo hacemos un replantearnos organizadamente, como de colaborar, cuáles son las necesidades, cuáles son más o menos las necesidades también como subjetivas, ¿no? De valorar el país donde estoy, el territorio, insisto, esto como del goce de la vida, el orgullo por la tierra, el orgullo por lo que uno es. Todo eso yo creo que hay que repensarlo, es complejísimo y la verdad no sé muy bien cómo se parte, pero solo sé que la crisis es más grande que Chile y creo que eso siempre es importante recordarlo. Sí, de todas maneras, solamente para hacer un punto, en ningún caso yo estaba atribuyéndole toda la crisis de la democracia a Michelle Bachelet, o sea, sería irresponsable decir eso, no, es un fenómeno que excede Chile, excede un gobierno. Y quiero a propósito de lo que decías tú, Diana, ahora, que yo creo que el sentimiento del ciudadano es como súper válido, si en el fondo el ciudadano promedio ve que cumple con su parte, que es trabajar, estudiar, pagar impuestos, cuidar a los miembros de su familia, y siente que el Estado no cumple con su parte. Entonces,
¿por qué voy a avalar un sistema democrático si es que yo tengo que cumplir con lo mío? Lo hago y el Estado, que es el que me tiene que proveer seguridad, orden, actualmente no lo está haciendo. Aquí, eso abre muchas otras preguntas que son contingentes actualmente, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza, que a 3 años y tanto de este gobierno aún no son aprobadas, y eso es como la herramienta básica de un Estado para que haga lo propio, que el resguardo del orden y la seguridad. Y ahí hay algo también interesante también con los resultados de la encuesta CEP, que es como esta creciente obediencia o sentimiento de obediencia, o la importancia de la autoridad en un país que parece ser más caótico que hace un par de años. Y creo que es súper importante que vuelva a estar en su... por así decirlo, como que vuelva a ser importante la autoridad en un país como Chile, pero también Autoridad no autoritarismo. Autoridad no autoritarismo, claro, exactamente. Sí. Eso tiene que ser siempre con equilibrio entre las libertades individuales, el respeto de los derechos fundamentales y así otras cosas que pareciera ser que se está dando por obvio, y por obvio las cosas se olvidan, y eso es peligroso. Emilia, al menos. Diana, Rodrigo, nos quedan 2 minutos. Mi mamá me hizo estudiar 2 años en una escuela básica con solo mujeres. Yo era el único hombre de todo el colegio, solo para tenerme cerca. ¿Algún mensaje para sus madres? Ay, mami, gracias. No. Sí, mira, yo no tuve... Parto yo. No logro entender todavía esa anécdota. Con eso está agradeciendo a su madre. Gracias, mami. ¿Está claro? Mucho que me quería mi mamá, que me dejó 2 años en un colegio con puras mujeres. Emilia. Oye, yo creo que esto es muy importante. Creo que el Día de la Madre debiese ser mucho más central, porque creo que es la persona más importante en cualquier estructura social. Yo quiero agradecer personalmente a mi madre, una mujer atómica, trabajadora, sencilla, incondicional, y aparte con este sexto sentido de madre y esa sabiduría que te cacha al vuelo. Así que nada, feliz día a todas las madres, feliz día a todas las madres que cuidan, que postergan todos sus proyectos personales, laborales, por dedicarse al cuidado de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Así que nada, gran día. Ella debiese ser mucho más central. Ojalá hubiésemos conversado esto latamente. Difícil. Bueno, a mi madre la amo y todo, pero eso es como todos los días. Feliz día a las madres en general. Sí, está bien. Feliz día a las madres. a las madrastras también, ojo. También, feliz día. No, hay poco que agregar. Además, Emilia lo dijo con tanta elocuencia, ¿no? Yo solo agregar que a la admiración a mi mamá, que es que en estos días mi mamá justamente se dedica a los temas canónicos. Entonces le ha tocado como harta pega y estar ahí en la tele, en la radio, en fin, desplegada totalmente. Entonces, doble admiración por el trabajo y la maternidad, sabiendo que cada mamá lo vive distinto. Y obviamente a mi señora, que también es mamá. Uno no solamente agradece a la madre propia, sino también aquí agradecer, por si es que acaso me está escuchando. En general me escuchan para retarme, pero por las barbaridades que uno puede decir, pero también obviamente es bien admirable el trabajo de ser mamá y de verlo todos los días. Sí, yo quiero dar un mensaje también, aprovechar en la colita, un mensaje para todas las mujeres que han sido madres y han perdido a sus hijos, para todos los que han perdido a sus madres, para las mujeres que quieren ser madres y no han podido ser madres, para las mujeres, para las familias, las personas que tienen una relación conflictiva con su madre, para las madres privadas de libertad. Es un día difícil, no es solamente un día alegre, es un día difícil para muchas personas, así que para esos grupos, para esas personas, un abrazo también. Y para toda la generación que representa a Pilar en Piedad en este panel. No, ya basta. Porque hay que convencer a esta generación completa que es un beneficio ser madre. Y que deberíamos tener beneficios por ser madres. Partamos por ahí.
Sobre todo en 3 comunas, ¿no? Las Condes, Ñuñoa y Providencia. Sí, Con menos sería madres de bueno Chile. tener beneficios por ser madre y que se preocuparan de incentivar la maternidad. ¿Ven? Ese es el discurso Sí, que o Piedad sea, traía preparado hoy día, dale. Sí. No, un discurso, por supuesto, donde se ponga como política pública potenciar la maternidad y la paternidad, donde las mujeres no tengamos que postergar nuestro trabajo por la maternidad, donde se ayude a la educación, la salud, la vivienda. Hay tanto que falta hoy en día para que las madres puedan efectivamente ser madres tranquilas. No es egoísmo de una generación, son condiciones sociales. Muy bien. Vamos a hablar de esto con Paola Mercha, que es especialista en el tema de la maternidad de nuestro país. Vamos con eso. Muchísimas Feliz día, gracias, mami. Emilia, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Diana. Chao, nos Gracias, vemos. Rodrigo. por ahí. Chao, Rodrigo. Sí que te Rodrigo. tiraste para abajo de la cama con el afán de llegar a este panel a aportar lo tuyo. Gracias, Diana. Gracias a usted. Rodrigo, feliz primavera en Inglaterra. Muchas gracias. Esto fue País ADN. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.